Momento Económico, el podcast del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Análisis de la actualidad económica de México y el mundo. Hola, soy César Salazar. En esta cápsula analizaremos el tema de la inflación y el riesgo de las políticas de contención de la inflación. Gracias por escucharnos. En julio de 2022, la inflación general anual alcanzó 8.15%, el nivel más alto desde hace 2 décadas. El INEGI informó que prácticamente los productos que generan esta alta inflación son alimenticios. Productos específicos como el huevo o la papa, así como los servicios de alimentación como restaurantes y fondas. En suma, el 52% de la inflación anual a julio de 2022 está explicada por los precios de los alimentos y solo el 8% está explicado por los precios de los energéticos. Por supuesto, la inflación no es un problema exclusivo de México. La mayoría de los países del mundo están atravesando justamente por periodos de alta inflación. En Estados Unidos, por ejemplo, la inflación a julio de 2022 se ubicó en 8.5% anual. Este es un registro que no se había observado en 40 años. Y allá, la inflación es explicada fundamentalmente por el incremento de los precios de la gasolina y la electricidad, los cuales en promedio se incrementaron en 33% anual. Este episodio de inflacionario mundial hoy se conjuga con una muy alta probabilidad de recesión, o al menos con una importante disminución de la actividad económica. Estados Unidos ha experimentado ya 2 trimestres consecutivos de decrecimiento y la economía mexicana, por su parte, aún no alcanza los niveles de producto previos a la crisis de COVID. Esto es importante de indicar, que justamente dependerá del identificar cuáles son las fuentes de la inflación con el propósito de establecer las mejores políticas económicas para poder contenerlo. La economía mundial ya ha experimentado una etapa como la que estamos describiendo, es decir, una época de elevada inflación y periodos de recesión o de muy lento crecimiento. Y este fenómeno fue conocido en aquel momento como estanflación. La estanflación se dio en un contexto económico y geopolítico muy particular. En la década de los 70 se deterioró la arquitectura financiera internacional por la ruptura en el patrón dólar-oro, lo cual generó una gran volatilidad financiera derivada de una muy alta liquidez de dólares en el mundo. Asimismo, hubo un incremento muy importante de los precios internacionales del petróleo, justo por una decisión de los países de la OPEP de disminuir su oferta. Este proceso de estanflación afectó en la década de los 70, sobre todo los países desarrollados. Entre finales de esa década y principios de los 80, los nuevos gobiernos que fueron arribando hacia los países más importantes culpaban de la estanflación a la elevada participación y gestión estatal de la economía, ya que indicaban que ésta, por la vía de la regulación, imposibilitaba el ajuste de los mercados hacia el equilibrio y con ello provocaba todos los problemas por los que transitaban los países en aquel momento. Así que comenzó un viraje de política económica. Cuando se establecieron los primeros gobiernos neoliberales en Gran Bretaña y Estados Unidos, la respuesta de política económica fue que tenía que haber una mayor desregulación, que tenían que aplicarse políticas monetarias y fiscales restrictivas, que lo que significan son elevar las tasas de interés y, por otro lado, reducir el gasto fiscal. Para los países latinoamericanos, estas políticas tuvieron un impacto muy significativo. Si bien en la década de los 70 algunos de los países de la región ya habían transitado hacia estrategias de desregulación económica, no había sido el caso de México, que con una creciente producción petrolera, en un contexto de muy elevados precios del petróleo, logró mantener el modelo de desarrollo dirigido por el Estado hasta principios de los 80, cuando la política monetaria restrictiva de Estados Unidos, justamente por la vía del incremento de la tasa de interés, tuvo un impacto muy importante sobre el costo de la deuda, lo que llevó a México y a los países de la región a una condición de insolvencia y liquidez, provocando la crisis de la deuda externa y la denominada década perdida. En ese contexto, nuestra inflación se disparó. Y para observarlo podemos comparar las cifras. Durante los 70, la inflación en nuestro país fue de 14.9% promedio anual, con un registro máximo de 34.3% en agosto de 1977. En la década de los 80, la inflación fue de 65.2% promedio anual, es decir, prácticamente 3 veces el registro de la década de los 70, y alcanzó 117.25% en abril de 1983 y 179.7% en febrero de 1988, una inflación mucho, mucho más elevada en la década de los 80.
Hay que analizar que justamente se transitaba por un periodo de muy alta inflación y de recesión o muy lento crecimiento del PIB. Era una situación completa de crisis en aquella época. Para que México y los países latinoamericanos pudieran acceder a los paquetes de apoyo económico por parte del gobierno de Estados Unidos o de instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional, con el propósito, por supuesto, de poder salir de la crisis en la que estábamos sumidos, nuestro país, así como la mayoría de los países de la región, tuvieron que adquirir compromisos muy específicos de política económica. Y el primero era justamente el del combate a la inflación. Y por supuesto que las políticas recomendadas para tal fin eran de carácter monetarista. De nueva cuenta, política monetaria restrictiva, reducción de los déficits fiscales, pero sobre todo, acelerar el proceso de desregulación económica. Más allá de la discusión sobre el impacto que tuvo la adhesión de México al conjunto de las políticas neoliberales, como libre comercio, disciplina fiscal, autoridad monetaria autónoma, es un hecho que el costo de la estrategia antiinflacionaria sobre nuestra economía fue muy alto, ya que desde entonces hemos experimentado un lento crecimiento del producto, desmantelamiento de la estructura productiva, bajas tasas de inversión pública y privada, así como una cada vez mayor precarización laboral. La política económica, por supuesto que fue exitosa en contener la inflación, sobre todo a partir de los años 2000. Sin embargo, este éxito se corresponde a una etapa de muy lento crecimiento económico. A partir del año 2000 para acá, la tasa de crecimiento del producto no ha sido mucho mayor al 2% y sobre todo ha generado una gran desigualdad en el ingreso de los mexicanos. En la actualidad, la economía, como lo hemos indicado, transita justamente por un periodo muy parecido. En 2021, durante el proceso de recuperación económica mundial, los economistas en todo el mundo discutían si la inflación era un fenómeno transitorio o permanente, o si era un proceso provocado desde la oferta o desde la demanda. Un año después queda claro que la inflación ha sido un fenómeno persistente, pero también tenemos la certeza de que la fuente de las presiones inflacionarias mayoritariamente se encuentra en el incremento de los precios de los energéticos, de los alimentos y materias primas, además de los cuellos de botella en las principales cadenas de valor, que fue provocado justamente por los confinamientos derivado de la crisis sanitaria por el COVID-19. Todos estos factores, por supuesto, no tienen nada que ver con la demanda de los productos, y más bien tienen su origen en aspectos geopolíticos. Incluso la guerra en Ucrania tiene su parte de culpa sobre los incrementos en los alimentos. Además, por supuesto, de lo disruptivo que fue la crisis sanitaria y económica que padeció el mundo durante 2020. Lo más preocupante ahora es que no existe un consenso sobre las mejores políticas económicas a seguir. Se han planteado estrategias tales como acelerar la transición energética hacia fuentes renovables, incluso la de rediseñar cadenas de valor internacional con el propósito de disminuir la vulnerabilidad productiva ante un choque como el que significaron los confinamientos y el cierre de empresas. Sin embargo, estas no son opciones más que de largo plazo. Trazar la transición energética llevará mucho más tiempo. Y por supuesto, los procesos de relocalización productiva, pues son decisiones que tienen que estar muy bien planificadas. Para la contención de la inflación en el corto plazo, las posiciones se polarizan por completo, entre quienes opinan que debe haber una política monetaria muy restrictiva, que eleve significativamente las tasas de interés, incluso reconociendo que no porque vaya a tener un efecto de corto plazo sobre los precios, sino simplemente porque con ello se precisa en anclar las expectativas inflacionarias de largo plazo. Por otro lado, estamos los que pensamos que el simple uso de una política monetaria más restrictiva no será de ayuda y que por el contrario puede condenar a la mayoría de las economías del mundo a un nuevo periodo de lento crecimiento o recesión, en donde los más perjudicados serán de nueva cuenta los países pobres y particularmente los hogares de menores ingresos. Las disputas de las políticas económicas a aplicar se da tanto en los países desarrollados como Europa y Estados Unidos, así como en los países en desarrollo como México. Y en el fondo, lo que evidencian es la incapacidad de los hacedores de política económica de analizar un problema económico a partir de las condiciones que lo provocan, más allá de dogmas, pero además sin poder comprender que la actual etapa de crisis provocada por la pandemia es inédita y que necesita de sus propios instrumentos para ser atacada, pero sobre todo necesita identificar a los sujetos más vulnerables y apoyarlos para que puedan sortear justamente esta crisis. No es que se justifique que los incrementos de la tasa de interés son necesarios para anclar las expectativas inflacionarias de largo plazo. Lo cierto es que cuando la Reserva Federal
en Estados Unidos anuncia la normalización de su política monetaria, incrementa la tasa de interés y además insinúa que los incrementos se mantendrán, distorsiona por completo el sistema financiero internacional. Pero sobre todo, provoca que el resto de los países tengan que acelerar los incrementos en su tasa de interés de referencia. Cuando Estados Unidos comenzó a hacer esto, de inmediato, los organismos financieros internacionales redujeron sus pronósticos de crecimiento para la economía mundial y para casi todos los países para los años 2022 y 2023. En nuestro país, el Banco de México inició muy temprano con los incrementos de la tasa de interés objetivo y ha elevado ya en 2 ocasiones consecutivas su tasa de interés de referencia en 75 puntos base. Estos 2 incrementos fueron el 23 de junio de 2022 y el 11 de agosto del mismo año, por supuesto. Estos son los mayores incrementos desde que el Banjico utiliza la tasa de interés como su herramienta de política monetaria. Y actualmente, esta tasa se encuentra en el nivel más alto. Pero incluso con estos incrementos, y eso es lo paradójico, el Banco de México reconoce que no sería sino hasta el primer trimestre de 2024 que la inflación podría ubicarse de nueva cuenta dentro de su objetivo. Eso sí, contrasta la ineficiencia de la tasa de interés, controlar la inflación en el corto plazo, con los efectos que sí puede tener sobre la economía mexicana, igual, en el corto plazo. En primera instancia, los incrementos de la tasa de interés ya se están viendo reflejados en un incremento de las tasas de interés de crédito al consumo, automotriz o hipotecario. El crédito más sensible para la actividad económica en el país es el crédito comercial, el crédito que se otorga a empresas, el cual también, a partir de que el Banco de México comenzó con sus incrementos en la tasa de interés, pues se ha visto afectado. Por otro lado, también afecta la tasa de interés de fondeo gubernamental. La tasa de certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días pasó de 4.2% promedio mensual en junio de 2021, mes en que inició el Banco de México el endurecimiento de su política monetaria, a 7.31% promedio mensual en junio de 2022, con lo cual el costo financiero del fondeo público tiene un incremento muy significativo en un solo año y obligará a hacer ajustes en el gasto público programable o a elevar el déficit fiscal, porque finalmente los ingresos del Estado, con lo que se paga ese costo de servicio de la deuda, pues está dado por los ingresos, que son relativamente estables. Una de las medidas no convencionales que utiliza el Estado mexicano para combatir la inflación es el no cobro de impuestos especiales a la gasolina y el diésel. Asimismo, ha establecido controles y supervisión sobre la venta del gas LP, el cual tiene un muy alto consumo entre las familias mexicanas. Sin duda que estas políticas han sido muy útiles y han reducido la incidencia del precio de los energéticos sobre la inflación. Sin embargo, se mantienen altos los precios de frutas, verduras y productos pecuarios, afectando más a aquellas familias que deben destinar un mayor porcentaje de su ingreso a la compra de alimentos, es decir, a las de menores recursos económicos o que se encuentran en los primeros deciles de la distribución. Sin duda que el fenómeno de la inflación es preocupante, sobre todo en un contexto global como el que estamos viviendo actualmente. Pero las distintas autoridades monetaria y fiscal deben saber discernir los alcances y las consecuencias de las políticas que aplican. Políticas de choque, monetarios o fiscales, que tengan el propósito de contener la inflación por el lado de la demanda, cuando ésta tiene su origen en eventos por el lado de la oferta, simplemente no serán efectivas. Y sí pueden condenar a nuestra economía a expandir el horizonte de lento crecimiento y a exacerbar la desigualdad. Como hemos visto, ya ha ocurrido antes. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la siguiente cápsula. Momento Económico, el podcast. Es dirigido y producido por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Dirección ejecutiva, José Manuel Márquez. Dirección académica, César Salazar y Mildred Espíndola. Dirección técnica, Victoria Jiménez. Producción técnica, Eduardo Martínez. Locución, Hanna Posadas y Eduardo Martínez. Reserva de derechos al uso exclusivo del título en trámite. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.